Kaixo, hasteko gure burua aurkeztuko dugu, Gola eta Nerea gara, eta gure bizitzan oso garrantzitsuak diren pertsonak dauzkagu inguruan, eta batzuetan ez diogu behar den garrantzia ematen. Zer buruz ari garen hitz egiten galdetuko diozue zuen buruari, eta Aitona Amoneian zuzen ere. Izan ere, Aitona Amonak gehiago ezagutzeko aukera izan dugu, ikastetxean egindako bakearizpian proiektuan, bertan nire aitonak gerra zibilean izan dago bizipena jaso ditugu, hainbat galdera eginez, eta hona hemen beraren erantzunak. Los tres. ¿Cuántos años tenías cuando empezó la guerra? 1. ¿Y tu padre o así vivió la guerra? ¿Te Sí, acuerdas? Sí. Sí, porque me ha solido contar. Me ha solido hablar de la guerra porque es que mira, te voy a explicar un poquito por si es que sirve para algo. Yo tenía 1 año aquí en la guerra civil. Entonces, a nosotros, en el País Vasco y en otros sitios también, nos pasaron a otro país. A nosotros nos llevaron en un barco del puerto de Pasajes, nos llevaron a Francia, a mi madre y a mi hermano y a mí. Y estuvimos en Francia 1 año. Luego de Francia nos devolvieron a Barcelona. ¿Eso sirve todo eso para ir apuntando o no? Sí, está ¿Sirve grabado, esa sí. memoria? Ah, ¿me estás grabando? Sí. Joder. Pues eso es lo que fue. Entonces me cuenta mi padre que mi padre era mecánico y se quedó aquí. Son de los que a la mano de obra de las personas mayores pues las retenían. ¿Qué era? Pues mecánico. Pues entonces igual les mandaban a hacer trabajos para la guerra. ¿Y en qué bando estabais? ¿Quién? ¿Vosotros? ¿Tu padre o qué bando? ¿Dónde estábamos? Nosotros Sí. vivíamos en San Pedro. Pasaje San Pero Pedro. ¿en qué bando estabais? O sea, ¿A favor de quién? Eso es. En la guerra. Ah, no, mi padre no éramos de ningún bando, vaya, que no éramos afines a ningún bando, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, de ningún tipo. ¿y tú veías que de un bando a otro se ayudaban entre ellos? Ayudarse entre ellos, si eran bandos contrarios, No. no creo que se ayudasen. ¿Y durante la guerra ha habido algún familiar tuyo que se ha muerto? No, que yo sepa, no. ¿Y por la guerra tuviste que escapar con la familia o así? Escapar no, nos mandaron, pero porque cuando eran a los niños, mujeres y niños, les mandaban a otros sitios, a otros puntos donde no había guerra, que en este caso era Francia. ¿Y qué hacíais ahí en Francia? En Francia, ¿qué hacíamos? Pues nada, ¿qué íbamos a hacer? Mi madre con 2 niños, con 1 año y mi hermano que tenía 3, ¿qué iba a hacer? Pues estar allá, en un campo, lo que no me acuerdo es en qué sitio eras, me imagino que sería algún centro, alguna cosa que habría. ¿Y había mucha gente allí? Me imagino que sí, porque le pasaron cantidad de gente a Francia. Yo como tenía 1 año no lo sé, yo lo único que sé es lo que me contaban, ¿no? Lo que me contaron. Luego, cuando ya era más mayor, pues mis padres lo que me contaron, lo que había pasado. ¿Y de la posguerra o así, te acuerdas? ¿O algo para...? Hombre, ya de la posguerra algo ya me acuerdo. ¿Y cómo? La posguerra ya era el 40 y el 41, entonces yo ya tenía, pues eso, 5 años, 4 o 5 años, tenía algo... Pues ¿Y dónde vivías en la posguerra? ¿También en Francia? Aquí en San Pedro. En En San Pedro. Vale. ¿Y cómo fue la posguerra? Pues las posguerras suelen ser muy tristes y se carece de todo. Faltan alimentos, hay carencia de muchas cosas. La posguerra siempre suele pasar así, en todas las guerras. La posguerra esos temas suelen ser difíciles. ¿Y te acuerdas de algún cercano tuyo así que había muerto o que le había pasado mal o así? No, ya te digo, porque yo entonces al ser un niño de pocos años yo ni me enteraba de muchas cosas. ¿Y te tuviste que separar de tu familia? ¿Que sí? ¿Tuviste que separarte de tu familia por la guerra o así? Pues bueno, separarnos pues eso, mi padre se quedó aquí y mi madre fue con mi hermana y conmigo, entonces ya nos separamos de nuestro padre. ¿Y lo pasasteis mal? Hombre, ¿qué te parece? Sí, pero no sé. En la guerra se pasa muy Ya. mal, y en la posguerra también, pero en la guerra peor todavía. Se pasa, es así, porque no, es que yo no me acuerdo de lo mío, pero tú no tienes nada más que ver la tele y ya ves cómo lo pasan los que están en guerra.
Es ver cómo es y cómo andan toda la gente que anda por la otro. ¿Y la política allí cuando, o sea, cómo era? ¿Cómo era política? Joder, yo de política no entiendo ahora, que tengo 83 años, como para entender cuando tenía 4. Porque igual todo ese conjunto, aparte de las... Esto igual os viene bien para la puntuación. Mira, en la posguerra, los que ganaron, que eran los nacionales, como decían Franco, bueno, vosotros de Franco no tenéis ni idea de quién era Franco, ni ahora tampoco. Eso es que a Franco lo quieren sacar del Valle de los Caídos. Salió en la tele. Pues ese señor, por llamarle de alguna manera, todos los que eran afines a él, pues vivieron estupendamente. Vivieron después en la posguerra. Todos tenían trabajo. Ibas a cualquier empleo que querías y tal. Y si eras del bando de ellos, vamos a llamarle, pues tenías empleo. Los que eran contrarios, por ejemplo, comunistas o socialistas, pues esos a verlas venir malísimamente, porque como eran de ese bando, lo primero era ni podían decir de dónde eran. Y había gente que mentía sobre qué bando era. ¿De qué bando era? Sí. Si decían. Sí, decían Hombre, que era un algunos bando. algunos que no era habrían Franco. con temor de no decirle. Joder, ¿qué? La Guardia Civil. Normalmente no se decía de qué bando eran. Claro, sí podías decir del bando que habían ganado. Si eras afín a los que habían ganado, por ejemplo, a los de Franco, pues tú podías hablar tranquilamente, porque, oye, como eras amigo del ganador, pues valía, pero si eras contrario, ahí era mejor callarte, que no dijera ni que era comunista o era socialista o era del PNV tampoco, porque el PNV también era contrario a Franco. Todos eran contrarios a Franco menos ellos.